¿Cómo están? Bienvenidos a mi programa, aquí el podcast de Mujer CBBA. Un programa especial para todos ustedes. Recuerden que aquí vienen mujeres a contarnos historias únicas. Y hoy mi invitada especial, al margen de ser una amiga, es una super mujer que ayuda a la comunidad, a los latinos, a los empresarios. Pero ¿qué hay después de esta mujer empoderada y trabajadora que se levanta muy temprano y se acuesta muy tarde? Pues hay una vida que el COVID hace 5 años atrás tocó su puerta. En un momento dado, muchos de nosotros estuvimos en oración por ella y por muchas personas pues que estuvieron en los hospitales y que lastimosamente también muchos de ellos no salieron después del COVID. 5 años más tarde, vemos esa historia como algo surreal, como que no pasó, una historia que como siempre queda en la memoria. Pero para muchos en la memoria, para los que han vivido el COVID directamente, seguramente es una cicatriz muy profunda. Hoy mi entrevistada es Adriana González, con cuál estaremos hablando después de 5 años, ese COVID que tocó a la puerta y que marcó tu vida. ¿Cómo estás, Adriana? Bienvenida. Hola, Vania, gracias por tenerme aquí en tu podcast. 5 años después, la vida ha cambiado, ¿verdad? La vida ha cambiado, la actitud ha cambiado, los pensamientos han cambiado, ves las cosas muy diferentes. Bueno, en ese momento, Adriana, ha habido, como decía, un momento pequeñito en el cual nos pusimos en oración. Estabas en una línea en que no sabías si ibas a estar o no ibas a estar. Casi podríamos decir que has sido una de las pocas sobrevivientes del COVID dentro de los hospitales, porque ahí ha sido un caos. Sin embargo, paralelamente, tu familia también fue tocada. Es todo cambio. ¿Qué pasó después? ¿Cómo te recuperas? Pues mira, la noche que dijeron que yo siempre digo que Dios siempre manda un ángel para que te salve, pero la noche que la doctora dijo, pues no vas a pasar de esta noche, y llamaron a mi esposo y a mi hijo, una enfermera que ni siquiera era RN, no es una de las asistentes de las enfermeras, me dijo, ay señora, yo no voy a ayudar. Y me sentó, porque yo no me dejé entubar. Eso sí me acuerdo, hay cosas que no me acuerdo, pero de eso sí me acuerdo, que no me dejé entubar. Y ella me sentó, me trajo un recliner y me sentó. Y ahí empezó realmente la mejora de casi 3 semanas, casi 4 semanas en el hospital. Yo recuerdo que en un momento dado te pusieron en realidad boca abajo para que tus pulmones no se colapsen, ¿no? Boca abajo y 12 horas sentada. Y así de a poco, bueno, uno se va recuperando, pero siempre te quedan secuelas. Pero yo creo que, y siempre lo digo, que el COVID no es solo una enfermedad física, sino es una enfermedad mental, porque estás sola todo el día. O sea, entran y cuando entran ni siquiera le ves la cara a la gente que te está atendiendo, ¿no? O que te estaba atendiendo en ese momento. Hoy ya lo agarran como una gripe, quédate en tu casa 5 días, pero en ese momento no sabían qué hacer con todo esto. Pero lo más que afectó fue la familia, ¿no? Nosotros realmente somos 9 que siempre estábamos juntos, mis sobrinos, mi hermana, el esposo. Somos 2 hermanos, casados con 2 hermanas, entonces éramos muy unidos. Mi cuñado tuvo un trasplante al corazón años atrás, como 2 años antes de que el COVID apareciera, y pues falleció por el COVID, le dio COVID, claro, las defensas son mucho más bajas. Claro. Y aunque todos nos cuidamos, igual le dio, porque nos cuidábamos mucho por él para que no fuera afectado. Pero eso trajo a correlación muchísimas cosas, separación de familia, pointing fingers, a veces señalando a gente. Y entonces todo eso se lleva un proceso de perdón a uno mismo, porque no sabes si hiciste mal o no, pero está ahí. Y de madurez moral, vamos a decir. Y no solamente eso, me imagino que al margen de salir a esa realidad donde hay una fractura dentro de la familia, también hay una fractura interna. Tu físico no está estable, tu salud no está estable. Volver nuevamente a casa después del hospital es ahora cómo comienzo, cómo lo hago. Yo sé que ha habido movimientos no solamente emocionales, sino también físicos. Te has movido de casa, has reaccionado a una vida nueva.
pero las heridas siguen ahí, Adriana. Sí, siguen, sí. Físicamente, pues cualquier virus que anda por ahí, tus defensas quedan muy bajas. Y no todo el mundo reacciona de la misma manera, pero en mi caso sí. Todavía tengo que hacer breathing treatments para tratamientos de respiración. Para algunas de uno de los pulmones no está bien. Pero más emocionalmente, sí, porque éramos una familia muy unida y ahora no. Ha pasado 5 años y en estos 5 años no ha habido un acercamiento. No. Sí hubo un acercamiento entre el hermano menor de mi esposo y mi esposo porque la familia se separó, nosotros quedamos aislados. Pero un acercamiento que me alegro muchísimo porque se pudieron hablar las cosas, se pudieron poner sobre la mesa y pues si ahora por hoy están juntos ellos, de parte de mi esposo. De parte mía no hubo acercamiento. Y es muy triste porque hay muchas familias que se han desvanecido por el COVID. Si pudiéramos volver atrás y ahora mirar como miramos el COVID, es algo que no lo puedes ni tocar, ni percibir, ni es culpa de nadie. Eso era una pandemia, iba a pasar a unos que a otros, iba a lograrse entrar a los niños jóvenes o a los adultos mayores. Estábamos todos, absolutamente todos, en pie de guerra, sobreviviendo. Entonces, ahora que miras atrás, Adriana, y miras el COVID, ¿qué hubieras hecho diferente tal vez para alguna cosa o simplemente era tu proceso que te tenía que tocar? La verdad que no hubiera hecho nada diferente porque sí nos cuidamos. Cuando salíamos fuimos una de las pocas cámaras que nos cerramos, pero todo lo hicimos online. Porque una de las cosas que hablamos como board y como cámara fue que no queríamos que la gente rompiera su rutina. Entonces seguimos haciendo los desayunos mensuales online. Entonces todo fue, nos fue muy bien ese año porque la gente vio que nosotros respondíamos. En términos de cuidarme, pues nos cuidábamos mucho. Por ejemplo, cuando íbamos a dar comida a los fire departments, a las estaciones de bomberos, pues ni siquiera entrábamos a los restaurantes, los dejaban afuera, nosotros dos tapados, agarrábamos las bolsas, los llevábamos, los dejábamos a la puerta de la estación y nos íbamos. O sea, no es que había un contacto, pues al supermercado no iba, hacían entrega a mi casa, y todo eso fue también un poco por cuidarnos por mi cuñado, ¿verdad? Porque él era el más propenso, vamos a decir así. Nos vacunamos, aunque a mí me dio el COVID antes de las vacunas, pero, o sea, todo el mundo estaba consciente de lo que teníamos que hacer. El fin de año que pasamos todos juntos, todos estábamos con tapabocas, o sea, que a pesar de estar en la misma casa y todo eso, nomás nos destapamos para comer. Hicimos juegos, como hacemos todos los fines de año, con guantes. O sea que todo, tomamos todas las precauciones. Yo no sé si hubiera hecho algo diferente, porque también era la norma de todos, ¿no? Taparnos, cuidarnos, pero no sé si hubiera hecho algo diferente. Yo pienso que yo cuidé y cuidé a mi familia. Sin embargo, acabas de mencionar que la cámara no paró. Y tal vez ese fue tu refugio también para salir, porque en realidad yo me acuerdo que no estuviste fuera del foco de la cámara, más al contrario, estuviste presente. Tal vez esa fue tu sanación a todo lo que pasabas. Bueno, el estar ocupada, ¿no? Tú sabes que mucha gente entró en depresión, subió la cantidad de violencia doméstica. ¿Por qué? Porque estaban todo el día en la casa sin hacer nada. Entonces aquellos que tenían un trabajo, pues estaban ocupados en su trabajo y trabajaban de la casa. Entonces la cámara sí fue una solución para muchos de nosotros. Sí llegó a un nivel de estrés alto porque los empresarios nos llamaban, ¿qué hago? No tengo para pagar el payroll mañana, pero y a veces eran las 2, 3 de la mañana que nos estaban llamando, tanto a mí como a Ibe. Pero no sé si fue un escape o fue algo que yo siempre digo que el liderazgo es servir y teníamos en ese momento servir a la comunidad.
Y realmente fue un momento demasiado difícil. Ahora, hablando un poquito para los empresarios, Adriana, ese momento 5 años atrás de sobrevivencia también. Nadie se esperaba, no teníamos una seguridad económica para 6 o 8 meses, como duró realmente la pandemia en algunos casos, ¿no? de mantención de nuestros trabajos, de nuestros trabajadores. Y muchas empresas se cerraron también. Se cerraron mucho. Yo pienso que a veces no digo que la gente se reinventó, pero sí se reorganizó. Sí hubo mucho problema económico, pero al mismo tiempo también muchos recursos, que si sabían usarlos, podían obtenerlos. Pero se organizaron, se encontraron maneras de llevar ese negocio adelante. Y la verdad, yo estoy muy orgullosa de todos los empresarios. No importa si no tenían nada que ver, o sea, gente que ayudó a restaurantes que jamás había trabajado en un restaurante. Pero, por ejemplo, eso ayudó. Gente que iba, cuando empezamos con las comidas, se hacían entregas, se hacían delivery porque el restaurante estaba cerrado. Pero si lo hacían por Uber o Hotshot o DoorDash, pues perdían una cantidad de dinero con el comisión que les cobran. Pues hubo muchos socios que dijeron, no te preocupes, yo pongo mi gas y yo te delivereo las comidas. Entonces, todos ayudaron. Realmente Baña fue lindo ver la comunidad trabajar por todos, ¿no? Y muchos negocios crecieron en esa pandemia también. Muchos negocios de catering, muchos negocios de delivery, muchos negocios de marketing, porque estaban en la casa y decían, ok, ¿cómo me organizo en lo que yo sé? Finanzas, muchos counselors de finanzas que los llamaban para ver cómo podían hacer las cosas. Realmente vemos pasar el tiempo y la población ha cambiado completamente. Tú que estás de mano a mano con los empresarios después del COVID, es un antes y un después. Es un antes y un después. Es un antes y un después porque ellos se dieron cuenta a veces de las estrategias que estaban haciendo antes, no servían si algo pasaba. Entonces tuvieron que cambiar esas estrategias de negocios y estar más preparados porque uno nunca sabe cuándo algo así puede pasar. Y no solo algo como el COVID, pero un huracán, una inundación, diferentes cosas que pueden pasar que no están en nuestras manos, en nuestro control. Entonces muchos empresarios aprendieron a planear, vamos a decir, en caso que algo así pase. Bueno, y si hablamos de fuera de control, volviendo un poquitito a lo que fue el COVID en tu familia, me imagino que también esa planeación entró dentro de tu propio hogar. Por un lado, tú estabas en un proceso de recuperación y por otro lado tenías a un esposo que acababa de perder un hermano. ¿Cómo manejaste esta situación? ¿Cómo equilibraste para ahora estar en una familia equilibrada que es la tuya con tu esposo y todavía siguen juntos y bien? Pues primero orando. Oré mucho, que Dios me mostrara el camino, a dónde tenía que ir, cómo tenía que hacer, saber si tenía que push la relación que no querían tener conmigo o no, esperar a que todo se calmara, esperar a que no se calmara. O sea, todo eso fue lo que oré, lo que pensé. Y por el otro lado tenía amistades que me apoyaron 100%, con una palabra de motivación, una palabra de aquí estamos. Entonces, la manera que lo balanceé fue correr el tiempo. Que el tiempo corriera apoyando a mi esposo. Claro, yo estaba muy débil en ese momento, pero emocionalmente apoyándolo, porque claro, habíamos perdido a mi cuñado, que era el esposo de mi hermana, y el hermano de mi esposo. Entonces era toda una relación. Y también tu hermana, ¿no? Es un gran conflicto familiar. Exacto. Entonces, pero la manera de balancearlo fue perdonar a mí misma por si hubiera hecho algo que yo no hubiera sabido que hice mal. Y perdonar a los otros por pensar que yo había hecho algo mal y que no lo hice. Si lo hice, no lo hice con maldad o no lo hice pensando lo que lo iba a hacer. Entonces, seguimos la vida, había que hacer cambios, vendimos la casa, nos mudamos a una casa nueva, mi hijo recién se casaba, disfrutar de mi hijo con su esposa. Entonces, todo eso durante los 5 años nació mi nieta, que
es un amor completamente diferente al que le puedes dar a tus hijos. Entonces todo eso fue llevando que la vida pusieras todo en orden para poder seguir marchando y haciendo y sirviendo. Bueno, mirando la vida atrás, Adriana, y recapitulabas muy rápido cómo ha sido, al final hay bajones y hay subidas. Muchas personas tal vez están escuchando este podcast, muchas mujeres que han pasado situaciones diferentes, han perdido un esposo, han perdido un padre, han perdido hijos, y mirando, y siempre nos quedamos en lo malo, ¿no? En el que pasó, pero mirando un poquitito atrás vemos que la vida es tan maravillosa y tan incierta, porque tu vida se ha reconstruido, has perdido cierta parte, pero te han venido nueva parte familiar, que es tu nieta, y que ese es, como tú decías, un amor diferente, que tal vez eso ahora mismo es tu fuerza y tu motor para seguir. Sí, siempre hay ups and downs, como tú decís. No te voy a negar que yo no extraño a mi familia, que extraño a mis sobrinos y a mis sobrinos nietos y a mi hermana. Pero si lo que es mejor para ellos es la distancia, pues yo lo acepto. Yo no voy a push para que pase algo que ellos no quieran hacer. De todos modos, ¿has hecho un poco de acercamiento para ellos? ¿Has tratado en las fiestas? Por ejemplo, yo nunca dejo de saludarlos en el cumpleaños, en las fiestas, preguntar cómo están los hijos de mi sobrina. O sea, eso nunca lo he dejado de hacer. Bien, mal, gracias, pero hasta ahí quedó, ¿no? Yo hace 5 años que no lo veo. Es muy triste y hay muchas familias distorsionadas también por el COVID. Durante estos 5 años, el COVID sigue tocando nuestras puertas. Todavía hasta el día de hoy hay muchas personas que siguen viviendo las secuelas de COVID, obviamente, y ha transformado, como bien tú decías, en un resfrío, en un malestar físico, pero al final todavía tiene ese nombre que... Te queda en la conciencia. Yo, por ejemplo, ahora estoy resfriada, lo primero que hice esta mañana fue hacerme un test. Es verdad. Entonces uno ya queda diferente, ¿no? Queda más. ¿Te asusta un poco volver a enfermarte a ese nivel, Adriana? Bueno, después de esas 3 semanas, 4 que tuve en el hospital, lo tuve 2 veces más. Una fue vacaciones en Sudamérica y la otra fue aquí. Y ¿sabes qué? No me asusté. Dije, bueno, si es lo que Dios quiere, no que Dios quiere, pero no me asusté, sí me cuidé y cuidé a los que estaban alrededor mío, por supuesto, pero no fue un susto. Como te digo, para mí emocionalmente fue peor que físicamente, porque lo físico uno lo lleva con doctores, con terapia, pero emocionalmente fue peor para mí que físicamente. Y es un trabajo diario además. Y ahora un poquitito volviendo a ese momento y en el ahora, ¿te has preguntado por qué no te fuiste tú, por ejemplo, y otras personas sí se fueron? ¿Qué aprendiste de la lección de estar viva todavía? ¿Qué necesitas dejar? Porque te veo trabajar fuertemente, hacer nuevos planes. Tal vez ese es tu motor interno para decir, por algo me quedé. Bueno, mira, cuando en el piso del hospital que estábamos, los pacientes de COVID, había 10 personas, las cuales esas 10 yo fui la única sobreviviente. Entonces sí, me pregunté muchas veces, ¿por qué yo? Cuando había otra gente quizás más importante, o había gente que hacía, tú sabes, que tenía otros servicios. Y en esas noches era cómico, pero soñaba boca abajo, porque yo siempre soñaba que estaba nadando, porque como estaba boca abajo, siempre soñaba que estaba nadando, pero que llegaba a este precipicio donde caía el agua, y cuando llegaba ahí me paraban, y me decían, no, todavía no, y me despertaba. Entonces yo pienso que, bueno, que fue una manera de decir, todavía te necesitamos acá en la tierra, no es tiempo que te vayas. Hay mucho para hacer, tenés mucho para hacer. Pero sí, hasta el día de hoy a veces me siento culpable de esas personas de mi cuñado, de la gente que estaba en el hospital, de cómo, por qué yo no. Y te lo preguntas muchas veces, pero también lo trabajas con bueno, es lo que Dios quiso, y mira lo que estoy formando, mira lo que estoy creciendo, mira mi familia, por eso tengo que estar aquí. Y eso te impulsa a seguir con tus planes
en la Cámara porque he visto una reestructuración completa en todo nivel, ¿no? Tanto en lo físico, como bien decías, en lo emocional y también en lo material y en lo profesional. Has tenido un boom en un momento dado porque te has destinado de lleno a hacer tus cambios. Y los cambios, bueno, también muchos de los cambios fueron gracias a ti, que nos decidimos de mudar de una oficina a algo más céntrico, de tener más lugar, de poder recibir a la gente con un poco más de categoría. Pero también vinieron los challenges de, bueno, hay que pagar la renta, ya no pagábamos renta, entonces, pero todo eso fue un trabajo de hormiga, porque tú lo sabes bien, trabajo de hormiga de ir creciendo, de ir llegando, entonces, sí, una reestructuración era necesaria porque lo que la gente necesitaba como recursos o como consejos o como mentorías antes del COVID no era lo mismo que después. No, yo he visto y he visto un poco también el crecimiento dentro de la Cámara y la corporación que manejas, que no, antes era muy profesional, muy destinado al crecimiento empresarial, pero también ahora has destinado una parte muy a lo emocional, a que los empresarios estén cuidados mentalmente, a que puedan tener clases de mejoramiento, de relacionamiento y de ese estrés que se calma. ¿Eso también ha sido un cambio dentro de tu faceta nueva después del COVID? Sí, porque muchas veces el empresario cae porque emocionalmente no está preparado a tener un negocio o no está preparado a enfrentar un fracaso y después levantarse y hacerlo, que ese fracaso sea la educación de cómo vamos a hacerlo después. Entonces me di cuenta que con todo esto, el empresario necesitaba la parte de salud mental, la parte de saber dónde estoy, la ansiedad, cómo puedo trabajar la ansiedad para que el negocio siga creciendo. Porque eso es lo que había pasado, o sea, todo el mundo entró en esa salud mental que no era buena para nadie. Entonces, y hay que agregarlo, la salud mental es algo que no importa si sos millonario, no importa si tenés una corporación que hace más de billones de dólares por año, pero la salud mental es la salud mental. Y si uno no está preparado para lo que uno se enfrenta, entonces no vale la pena, qué bueno o qué malo sea tu negocio. Entonces por eso muchas de las cosas cambiaron los pilares, siempre fueron 4 pilares, hoy por hoy son 5. O sea, los pilares son educación, información, apoyo, conexiones, eso siempre fue. Ahora agregamos responsabilidad social. Y cuando hablamos de responsabilidad social, no es el dinero, sino el tiempo que tú le puedes dar a otros, ya sea mentoreando, hablando, coaching, que salga del corazón. No que te vengan a pagar una cita, sino que necesitas una mano, aquí estoy yo. Entonces por eso se agregó el 5º pilar. Y estamos viendo que tu Cámara se está reuniendo de gente joven, la gente adulta está suavecito dejando a las nuevas generaciones, los hijos, los nietos, a que sean los líderes de sus empresas. Y no solamente eso, estamos viendo que también están viniendo muchos empresarios internacionales a ser parte de Houston. ¿Cómo has visto la evolución en estos 5 años? Cuando la primera gran evento que tuvimos para empezar a ser socios internacionales fue cuando vino Mérida, el estado de Yucatán, que hicimos Mérida en el mundo y los trajimos, hicimos una cantidad. Y eso nos llevó a estar en el spotlight. Entonces muchos estados de México nos llamaron, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Qué hacemos si queremos poner un negocio en Estados Unidos? ¿O qué hacemos si queremos crecer en nuestros países, pero necesitamos esa mentoría de cómo hacerlo? Y así empezó a crecer, siendo México uno de los más grandes con socios, pero tenemos Ecuador, Bolivia, Colombia, Argentina, vamos mucho a Centroamérica, y Centroamérica es más difícil para que traigan los negocios aquí, pero vamos allá a entrenarlos en cómo puede crecer ese negocio hasta que estén listos para mover el negocio aquí. Entonces se ha hecho todo algo internacional que nos
que los empresarios locales están ayudando también a esa gente que viene, ¿no? Con mentorías, con bodegas, con finanzas, con asesoría legal corporativa. Entonces eso es lo que ha ayudado, que somos one stop shaper, ¿no? Aquí llegan y lo podemos relacionar con todo lo que necesiten. Ahora, este 2025, Adriana, tenemos un nuevo sacudón, ¿no? Después del COVID, hemos visto un poquito de estabilidad, pero 2025 ha sido un sacudón no solamente para el mundo, muy fuerte para Estados Unidos, con muchos cambios empresariales, sociales, económicos, políticos, que están generando nuevamente ese desbalance emocional que hemos visto con el COVID. ¿Cómo lo estás manejando ahora en los nuevos empresarios? Porque ahora ya no es una pandemia, es algo diferente, es un proceso social y político que está generando una fuerte tensión en la economía. Bueno, un poco es lo que te estábamos hablando antes, que hay que saber cuándo está esa ansiedad y cómo trabajarla. Y esa depresión que, bueno, ya no me fue tan bien como el año pasado, o problemas migratorios o lo que sea, ¿no? Entonces lo estamos trabajando desde ese punto de vista. Han bajado, sí, muchos negocios y me han dicho, bueno, este mes o este año nos ha costado, bueno, lo que estamos haciendo es tratando de promocionarlos, de que se hagan conocer nuevamente, porque una de las cosas que pasa es cuando el negocio llega a un pico, se piensan que ya no necesitan nada, ya no necesito promoverme porque vienen los referrals. Hay como ese dicho que dicen, hazte de fama y échate en canas, como decimos, Exacto. ¿no? Que ya estamos Y yo bien. siempre digo, mire, pueden crecer, pero acuerden, cuando llegan acá también pueden bajar. Y esta gente que los vio crecer, los van a ver bajar. Entonces siempre tiene que haber una relación, tiene que haber una humildad, tiene que haber un balance. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es tratando de promover esos negocios que están un poquito flojos de ventas, llevarlos frente a la comunidad y decir, ok, esto es lo que tenemos, estos son los servicios, estos son los productos, para que ellos mismos puedan pues promoverse, ¿verdad? Y estamos haciendo muchas alianzas, estamos buscando grants para poder ayudar a los pequeños negocios. Estamos haciendo una cantidad de cosas para ver cómo podemos, todo pasa, mira, todo es temporario, pero hay que vivir el momento. Y una de las cosas que sí aconsejamos es que tengan un mentor, un coach, ya sea emocional o ya sea de business, de negocios. Ahora, ¿cuántos años estás en la Cámara, Adriana? Como socia, como 24. ¿Y como presidenta? Y como presidenta, este año es el número 15. Bueno, yo te pregunto porque como socia es una cosa muy diferente. Eres parte de una cámara con la cual vas creciendo y proyectándote con sus programas, pero como presidenta tú has visto de la mano justa, como bien lo has dicho, los cambios, las subidas, las bajadas, las pérdidas, las ganancias, el cierre de empresas, el nuevo nacimiento de empresas. ¿Y cómo ves este año como presidenta para los empresarios que te están escuchando y dicen, a ver, danos una fuerza, unas palabras, ¿no? ¿Cómo me mantengo para no caer en este abismo en el cual nos estamos moviendo todos absolutamente? Bueno, lo primero es estar consciente de lo que te está pasando, porque de repente que en junio, como un realtor, que en junio vinieron 2 casas y antes estaban acostumbrados a vender 10, estar consciente de lo que está pasando, estar preparados, porque yo no creo que vayan a cerrar tantos negocios, yo creo que también va a ser una manera de reorganizarse para poder seguir adelante. El miedo tiene que llevar al éxito. Si tengo miedo porque no tengo ventas, ¿qué puedo hacer para incrementar esas ventas? Si tengo miedo porque, no sé, tengo que dar layoff a 3 empleados, bueno, ¿qué tengo que hacer para no darles layoff? ¿Cómo lo puedo tener? Los puedo tener como subcontratistas, lo puedo tener, o sea, buscar las estrategias para que ese negocio no caiga. Y si uno se sienta y escribe las estrategias y lo tenés, está comprobado que no en el teléfono y no en la computadora, si tú escribís con un papel,
y un lápiz, tus estrategias y lo que querés hacer llegar, se cumple más, porque es tu esfuerzo de hacerlo, se cumple más que si lo escribís en un teléfono o lo escribís en una computadora. Y una de las cosas que a mí me enseñaron, un mentor mío, fue que ese papel no tiene que tener líneas, que tiene que ser un papel blanco, porque las líneas se estructuran. Y tú cuando querés estrategias, no querés ser tan estructuradas, porque si no volvés a lo que estás haciendo ahora. Y lo que tenés que hacer es ver qué vas a hacer mañana. Que no dejen de pedir ayuda. Yo siempre digo que no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. Pregunten, averigüen, busquen recursos, mentorías, coaches. Entonces, eso yo pienso que es lo que en este momento yo le puedo decir a los empresarios. No se deje caer, porque si hay un futuro, siempre hay ups and downs. Siempre el negocio baja un día y sube al otro. Siempre. No importa cuál es la situación. Sea COVID, sea político, sea migratorio. Siempre va a haber años que son mejores y años que son peores. Pero si hay una estrategia, si hay un planeamiento, si hay una meta que cumplir, hay que ir para esa meta. Ahora, Adriana, finalmente, ¿cómo te ves tú en este año y el próximo? No me gusta tanto ir en avanzado porque creo que el COVID nos ha enseñado a ir lentos y seguros. Nadie se esperaba el 2020 que empezando el año íbamos a tener una pandemia y cerrar. Todos nuestros planes era comenzar un nuevo año con nuevos planes, con nuevos proyectos. Quizás tú misma con tu gran agenda de trabajo y todo se desmoronó cuando llegó el COVID en marzo. ¿Cómo ves en solamente estos 6 meses y el próximo año algo cercano que lo puedas todavía manejar? Que no pueda manejar. Que lo puedas manejar. Que lo pueda. ¿Cómo ves, cómo visualizas tus objetivos? Bueno, este año la meta es llegar a 600 socios y no nos faltan tanto, 6 meses y estamos casi a la mitad. Y la meta para el año que viene es trabajar con la juventud. Ya empezamos este año con la parte del Summer Camp, de Business Summer Camp, de chicos de 15 a 20 años. Nos fue muy bien y es algo que queremos empezar, pero lo queremos hacer más grande. Hacer de 15 a 18, de 18 a 21, gente joven que van a ser, quieras o no, el legado, que van a ser la economía del país, que van a ser los líderes cuando nosotros bajemos y nos quedamos a descansar. Ese es el goal. La Cámara nunca se ha enfocado en los jóvenes, siempre se ha enfocado en el empresario, no importa la edad. Lo que queremos hacer ahora es empezar antes de que sean empresarios. Ponerlos con el pie derecho, que empiece con ese pie derecho antes de abrir las puertas del negocio. Pero te voy a decir, de los summer camps, de los 15 chicos que tuvimos, 8 ya tenían sus negocios. Es increíble que y tenían 15 años. Los jóvenes de 14, 15 años ya son pequeños empresarios. Exacto. Pero ¿qué pasa? No tienen los recursos, no tienen las mentorías, no tienen el de por qué tengo que hacer tal cosa, cómo tengo que registrar mi negocio, qué pasa con los impuestos. O sea, el hecho es hago cookies y las meto. O tú sabes, o hago el 360, mi mamá me lleva, hago el 360 y lo hago. Entonces, es cómo hacerlo desde el principio bien. Entonces, ese es el goal del año que viene, además de incrementar la membresía como hacemos todos los años, pero el goal es trabajar más con jóvenes. Qué maravilla. Y para Adriana, ¿cómo ves a Adriana fuera de ese mundo corporativo que te agarra, las conexiones, las reuniones que estás a diario? ¿Cómo te ves en 6 meses o en un año? ¿En la cámara o personal? Personal, totalmente. Bueno, primero con mis 2 nietos, porque uno viene en camino. ¡Ah, qué bien! Felicidades con mis nietos. Y ¿sabes? Disfrutar la vida. Yo quiero salir de viaje, a mí me encanta viajar, comprar una casa en Sudamérica, hacer un crucero transatlántico. Tengo muchos bucket list que durante los años y con los vision boards que he hecho contigo, ahí están en la pared,
Eso es lo que quiero, pero más que nada disfrutar la vida. Ahora te pregunto, Adriana, ya para finalizar, seguramente hay muchas mujeres que llegan a una edad que piensan que la vida se les ha acabado. Hay personas que piensan que a los 50, 60 ya la vida se acabó y yo te escucho, qué lindo decir mi lista de sueños, mi lista de metas. Quizás se cumplan, quizás no, pero esa pasión de hacerlo te lleva a tener todavía ganas de vivir para cumplir. ¿Qué les podrías decir a esas miles de mujeres que muy jóvenes o a una cierta edad adulta sienten que la vida ya no les sirve, se les acaba? Mira, yo este año cumplo 66 años. Y siempre pensé, bueno, ya a los 65 ya. Pero me veo, o sea, yo no soy una mujer de estar en mi casa todo el día limpiando. No te podrías jubilar, me encanta cocinar, pero necesito tener lo mío. Y lo mío en este momento es la cámara. Cuando tenés 50 años, o sea, cuando vivís por tu edad, no por lo que sentís, no por lo que, como qué joven te sentís, que sabés que puedes seguir haciendo cosas. No te voy a decir que la edad no te trae problemas, sí te trae problemas, o sea, no tenés la misma energía que cuando tenías 25, pero lo mirás diferente, disfrutás las cosas diferentes, mirás las cosas desde otra madurez. No te haces problema por cosas que antes te hacías problema. Entonces, eso es importante que sepas, que siempre tengas metas, no importa la edad que tengas. A mí yo he tenido amigas que se han casado a los 70 años, porque ellos ven la vida que, hey, ¿por qué no tener un compañero cuando soy viuda o divorciada? Entonces, todo está acá, todo está en el corazón y acá. Físicamente te puedes cansar, ya no tener la misma energía de antes, pero si lo querés hacer, lo haces. Yo trabajo 10, 12 horas al día y para mí es importante el servicio, para mí es importante la comunidad, para mí es importante la relación con la gente, que la gente esté bien, pero nadie puede estar bien si tú no estás bien. Entonces tenés que trabajar en ti mismo y tú das muchas clases de eso. Entonces busquen esos recursos. Hay que buscar esos recursos para decir 50 años y vieja. Yo voy a cumplir 66, yo no me siento vieja. Gracias, Adriana, por estar aquí en mi podcast. Muy linda esta conversación, te agradezco mucho. Gracias a ti. Nosotros nos despedimos. Me quedo con palabras que dice Adriana. Primero, busca un papel en blanco que no tenga líneas y escribe tus sueños. La verdad no sabemos mañana qué va a venir, pero puedes crear el mundo y la vida que sueñas siempre y cuando cuides lo que Adriana nos decía, la mente. Y con la mente viene lo demás. Así que te voy a sugerir que si este programa te encantó, no solamente porque eres empresaria, sino porque eres mujer y porque eres una mujer que puedes crear a la edad que tienes. Y como bien decía Adriana, la edad no cuenta, es lo que cuenta y lo que dice tu corazón. Y así que tú no tienes tiempo ni límites para lograr lo que tú sueñas hacer. Nos vemos en un futuro podcast. No sé qué mujer estará aquí, pero de seguro nos enseñará muchísimo aquí en Mujer Se Bebea.